Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal y a este vídeo tan especial y emocionante. Hoy nuestra agenda está tan cargada que sé que no podrán despegarse de la pantalla ni un segundo. Halil Ibrahim Ceyhan finalmente hizo esa declaración que llevábamos meses esperando y, literalmente, prendió fuego a las redes sociales. Esta confesión, que llegó cuando nadie lo esperaba, ha desestabilizado por completo todos los equilibrios del mundo del espectáculo. Estamos ante un Halil Ibrahim que dice: pensé que esa noche todo había terminado, pero me di cuenta de que no puedo renunciar a Esla. Ahora vamos a analizar juntos todos los detalles de esta confesión y lo que realmente sucedió en esa noche misteriosa. Todos nos habíamos convencido en algún momento de que ese gran amor entre Halil y Esla se había terminado para siempre. Sin embargo, la última declaración de Halil Ibrahim destruyó esa idea y demostró que el amor ha renacido de sus cenizas. Al decir "todavía la veía cuando cerraba los ojos", Halil gritó al mundo entero a quién pertenece realmente su corazón. Con la llegada de esta confesión, el futuro de su relación con Ruya Korik se hundió de repente en la incertidumbre. A veces uno comprende la mayor verdad en su momento más difícil, y eso es exactamente lo que le pasó a Halil. El punto de quiebre que ocurrió esa noche fue el mayor preparativo para esta gigantesca confesión de hoy. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa famosa noche que todos tienen curiosidad y qué empujó a Halil a tomar esta decisión? Según información filtrada de su círculo cercano, Halil Ibrahim se encontró con un antiguo recuerdo de Esla en plena madrugada. En ese momento, se dio cuenta de que nada podía llenar el vacío en su interior y que las falsas alegrías no eran suficientes. Comenzó este camino diciendo: rendirse era una opción, pero mi corazón nunca lo permitió. Mientras esta confesión hecha con tanta sinceridad ahogaba en lágrimas a sus fans, dejó al mundo de la prensa rosa en estado de shock. Lo que siente Esla Turkoglu ante estas palabras es, por ahora, el mayor misterio de todos. No es fácil para un hombre poner en riesgo toda su carrera y su relación actual pronunciando una frase semejante. Halil Ibrahim Ceyhan, de hecho, puso sobre la mesa no solo su corazón, sino todo su futuro con esta confesión. Su expresión esa noche, la ausencia de Esla, me dolió más que cualquier otra cosa, muestra cuán profundo es ese amor. Tras estas palabras, también han empezado a llegar noticias de que Ruya Korik abandonó la casa y estalló una gran crisis. Sin embargo, parece que ya no hay vuelta atrás para Halil porque la verdad ha sido pronunciada en voz alta. Ahora todos siguen con curiosidad y emoción hacia dónde llevará el final de esta honestidad. Aunque reina un gran silencio por parte de Esla Turkoglu, sus allegados dicen que ella no ha quedado indiferente ante esta confesión. Los protagonistas de ese amor épico que duró años están, quizás por primera vez, muy cerca de unirse de forma tan abierta. ¿Creen que la frase de Halil, "me di cuenta de que no puedo renunciar", pueda abrir de nuevo las puertas del corazón de Esla? Las publicaciones hechas en redes sociales con la etiqueta Halil ya lograron entrar en la agenda mundial en cuestión de minutos. La gente desea de todo corazón que este amor puro triunfe sobre las intrigas y los malentendidos. Realmente, esto debe ser a lo que se refieren cuando dicen que el amor verdadero siempre vuelve a su dueño al final. Queridos amigos, hoy en los programas de espectáculos solo se habla de esta valiente pero abrasadora confesión de Halil Ibrahim. Los expertos expresan que esta salida es el resultado de un gran ajuste de cuentas en el mundo interior de Halil. Al decir que las vidas construidas con otros eran solo escenarios, Halil explica que está cansado de actuar. Esta confesión no es solo una declaración de amor, sino también un retorno de los errores cometidos en el pasado. Estamos viendo juntos lo que un hombre que toma las riendas de su propia vida puede sacrificar por su amor. Esta historia dejó de ser solo un amor de serie para convertirse en un drama de la vida real. En el lado de Ruya Korik, las cosas parecen bastante complicadas y, al mismo tiempo, muy tristes. Que tu prometido declare públicamente su lealtad a su antiguo amor es una carga que ninguna mujer puede soportar fácilmente. Los amigos cercanos de Ruya afirman que ella se enteró de esta confesión por internet y quedó literalmente destrozada. Al decir a Halil Ibrahim que esa noche todo se aclaró, también confiesa que su vínculo con Ruya se rompió esa misma noche. Lamentablemente, el nacimiento de un amor causa el corazón roto de otra persona en esta historia particular. Pero según Halil,
Continuar con una felicidad falsa habría sido la mayor falta de respeto para ambos. Los usuarios de redes sociales están totalmente divididos tras esta confesión y los comentarios no se detienen. Mientras un sector aplaude a Halil Ibrahim por su honestidad, el otro defiende que el momento elegido fue incorrecto. El número de personas que dicen «el amor no tiene tiempo», el sentimiento real siempre debe ganar es bastante alto. El tono sincero de Halil Ibrahim Ceylan logró tocar el corazón de muchas personas y le dio la razón ante el público. Los fans de Esla Turkoglu celebran este desarrollo en un ambiente de fiesta y dicen que Esla finalmente recibe el amor que merece. Realmente, esta confesión quedará como uno de los momentos más inolvidables en la historia de la farándula. Las teorías sobre lo que pasó esa noche siguen volando por los aires y los pasillos de la prensa arden. Según algunos, fue una llamada telefónica. Según otros, solo un momento de profunda soledad trajo esta decisión crucial. La frase de Halil, «me di cuenta en esa noche oscura de que no podía imaginar un futuro sin Esla», es muy profunda. Quizás una fotografía o tal vez una antigua canción derribaron todos esos muros de repente. Sea lo que sea, el resultado fue que Halil Ibrahim ya no quiso esconderse más y gritó la verdad al mundo. Ahora todos los ojos están puestos en esa primera foto de encuentro que vendrá después de esta confesión. Queridos espectadores, esta historia nos demuestra que el amor nunca va como se planea y que la lógica siempre termina perdiendo. Una confesión hecha por un hombre tan serio como Halil Ibrahim Ceylan, enfrentándose al mundo entero, es un evento enorme. Arriesgarse de tal manera por amor cuando está en la cima de su carrera, demuestra cuán decidido está realmente. ¿Quién puede interponerse ahora ante un hombre que dice «Esla es la otra mitad de mi alma»? Nada volverá a ser igual en los sets de grabación ni en las redes sociales tras esta impactante declaración. Nosotros seguiremos cada paso de este amor en su forma más reciente para transmitírselo a ustedes. Como dije al principio del vídeo, el mundo del espectáculo hoy es testigo de un día histórico y la emoción está en su punto máximo. La confesión de Halil Ibrahim no solo afectó a una relación, sino también a la creencia de muchas personas en el amor verdadero. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Creen que Halil Ibrahim finalmente hizo lo correcto? Espero sus comentarios aquí abajo. Quiero leer cada uno de ellos y hablar sobre esto con ustedes, amigos. Veremos qué tipo de respuesta dará Esla Turkoglu a esta confesión. El tiempo lo dirá todo. No olviden darle me gusta al vídeo y compartir esta gran noticia con sus amigos. Por favor. El poder del amor a veces derriba montañas y otras veces arranca los anillos de compromiso más sólidos de los dedos. El «no puedo renunciar» de Halil Ibrahim es, en realidad, dejar de lado todo el peso del pasado para liberarse finalmente. Aunque sea un proceso difícil para Ruya Korik, lo más saludable era que ambas partes fueran honestas con sus sentimientos. Esla Turkoglu, por su parte, podría estar preparándose para dar la respuesta más grande con su silencio. ¿Quién sabe? Esta tormenta no se detendrá. Al contrario, crecerá hasta que veamos a Halil y Esla tomados de la mano nuevamente. Para nosotros, los seguidores de la farándula, esto se ha convertido en una de las historias más emotivas de ver. Quiero recordarles de nuevo que se suscriban a mi canal para no perderse estos desarrollos tan impactantes. Amigos, compartiré aquí mismo, al instante, cualquier reacción que venga del lado de Esla tras la confesión de Halil Ibrahim Ceylan. La agenda cambia tan rápido que incluso en unas pocas horas podría estallar una nueva bomba informativa. Esta confesión que comienza con «aquella noche» podría ser no el fin de una boda, sino el comienzo de un regreso magnífico. Todos extrañábamos esa antigua emoción del amor al sil y, por lo que parece, están de regreso con más fuerza. Cuídense mucho, queden con la farándula y nunca dejen de perseguir el amor verdadero. Finalmente, diré esto, la salida de Halil Ibrahim Ceylan nos recordó a todos la importancia de ser honestos con nuestros propios sentimientos. La vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a los demás y el amor vale todos los riesgos. Si él dijo Esla esa noche, significa que ese vínculo nunca se rompió por completo realmente. ¿No creen que su reunión es ahora solo cuestión de tiempo o las cosas se complicarán aún más? Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta emocionante maratón de noticias. Nos vemos en nuestro próximo vídeo bomba. Por ahora, adiós mis queridos seguidores.
Las verdades salen a la luz tarde o temprano y el amor siempre encuentra su lugar en el bando ganador. Amigos, la historia de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu está a punto de convertirse en una leyenda de la que se hablará incluso años después. En este vídeo analizamos cada palabra de esta declaración masiva y hablamos sobre los posibles escenarios futuros. Si tienen algún rumor o una idea que quieran añadir, asegúrense de escribirla en los comentarios para debatirla. Antes de cerrar el vídeo, les recuerdo nuevamente, no olviden suscribirse y activar la campanita para no desconectarse de las noticias. Les deseo días llenos de amor, honestidad y felicidad. Nos vemos pronto.